Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Todo en orden? Día espectacular como para rodar un poco por aquí, por lo que es Buenos Aires. Mucho viento, aproximadamente unos 25 kilómetros por hora el viento, pero por supuesto siempre sirve como para desafiar un poco las fuerzas propias. Bueno, te quiero un poco contestar cosas que me estuvieron preguntando en razón de otros videos, mientras te cuento que la rodada de hoy estuvo a bordo de la Colner Ulises y viene bien como para hacer hincapié en lo que te voy a hablar, que es tanto la presión de inflado de las cubiertas como también las medidas. Estamos dentro de lo que es una tendencia al ensanchamiento de las cubiertas. De ahí que, bueno, un poco ahora las bicicletas de gravel que tienen algunas similitudes con las bicicletas de ruta, cada vez menos. Es cierto, las marcas van dándole, digamos, una estética propia, alejándose un poco de lo que es la bicicleta de ruta. Pero la bicicleta de ruta también ha crecido en el ensanchamiento, ya que, bueno, los 28 milímetros de anchura de la cubierta hoy en día son como una medida normal y vamos abandonando los 20 milímetros, 23 milímetros los vamos abandonando un poco también de lo que era habitualmente. Aunque hay muchas bicicletas de ruta que no aceptan un ancho de cubierta por diferentes tamaños del cuadro en cuanto al pasaje, el rozamiento que pueden tener en la horquilla y bandas traseras, sobre todo en la parte de los frenos. Bueno, es que aquí que hay gente que está poniendo medidas diferentes adelante y atrás, como también, por supuesto, presiones de inflado. Lo normal es que la cubierta trasera lleve una mayor presión de inflado que la delantera, porque es algo natural y normal que la rueda trasera absorba mayor porcentaje del peso total del conjunto respecto a la delantera. Sí, también es cierto que uno, al pararse sobre los pedales en un sprint, en una subida, uno traslada ese peso al eje delantero y, bueno, cuando uno tiene una menor presión de inflado, bueno, puede notar que hay como un achatamiento mayor en la rueda delantera. En eso tenemos que ser cuidadosos. Si vos no contás con un marcador de presión que te pueda hacer un poco más exacto en cuanto a las presiones de inflado, lo que te recomendamos, bueno, no es necesario, por supuesto, uno puede salir y ensayo-error vas a lograr la presión adecuada, llegar por el tema de que simplemente te lo va a marcar la bicicleta en cuanto a las vibraciones que te transmita, o también cuando vos pases por ciertas imperfecciones, el golpe que vas a sentir, tanto sea con poca presión como por mucha. En la rueda delantera tenés que tener presente que una mayor presión de inflado de lo habitual o de lo conveniente, o digamos de lo que convenga, te va a redundar en una dirección como muy alivianada y también, por supuesto, una fatiga a todo lo que sea juego de dirección y horquilla. Y si vos contás con un cuadro de acero o de aluminio, esto puede ser aún más notorio. Pero por otro lado, si vos en pos de lograr un mayor confort de marcha, como es mi caso, debo confesarte que a veces para lograr un mayor confort de marcha tengo las cubiertas por debajo de la presión de inflado habitual, un poquito por debajo, sobre todo en la delantera, como para que me permita pasar imperfecciones con mayor comodidad y poder rodar, digamos, con el confort de marcha siempre presente. Tenés que tener presente que si la presión de inflado de la rueda delantera es poca, puede que ahí te tenés que olvidar de andar rápido. Cuidado, a menos que estés andando por una ruta que no te ofrezca imperfecciones, donde tengas un asfalto suave, digamos sin cortes, sin partes ásperas, excepto ahí. Pero si vas a andar fuerte,
por ejemplo, colectoras, como en mi caso, no lo hagas con una presión de inflado baja de la cubierta, sobre todo delantera, porque es la primera en absorber las primeras imperfecciones. Un reductor de velocidad que generalmente solemos pasar rápido, si vos venís muy fuerte y con una poca presión delantera, vas a correr peligro de que el achatamiento en el momento del impacto sea tal que llegue a tocar lo que es la parte metálica de la llanta, del aro, y bueno, podés llegar a estar en problemas en cuanto a desde una posible caída, un accidente, como también hasta el daño general, que te quede el golpe marcado en la llanta en casos extremos. Es decir que si vas a, como en mi caso, te reitero, andar con una presión de inflado suave, baja, como para andar, no andes rápido, a menos que estés seguro que vas a encarar varios kilómetros por delante sin imperfecciones. Pero si no, no andes rápido, por más que te pasen, por más que te desafíen, vas a tener que guardar un poco la compostura. Y si andás con presiones de inflado, tengo colegas que andan con presiones de inflado, pero muy altas, y que por supuesto la bicicleta en ese caso se pone muy áspera también en todo lo que transmite las imperfecciones del camino. Por supuesto son gustos y maneras en las que uno se siente cómodo al rodar, pero bueno, todo lo que es algo más áspero y duro que sea transmitido a la bicicleta, no olvidemos que también va a redundar, como decíamos, en una mayor transmisión de fatiga y microgolpes que vas a absorber desde aros, rayos, bujes, cuadro, dirección. Bueno, vas a tener una serie de cosas que vas a tener que cuidar o eventualmente cambiar el día de mañana que se sufran algún tipo de imperfección. Así que bueno, presión de inflado para las ruedas. Y no me quiero ir sin mencionarte lo que te había comentado, que hay gente que está poniendo en la rueda delantera una sección de cubierta inferior, es decir, o 25 y 28, como 28 y 30, como 23, 25, 23, 28. Es decir, ¿por qué? Porque lográs una precisión y tal vez hasta cierto punto una mayor aerodinámica de la rueda delantera, donde no estás apoyando la mayoría del peso, pero sí guardás en una sección superior con una mayor comodidad la rueda encargada, que va a tener la responsabilidad de absorber la mayor parte del peso en la mayoría del recorrido. Porque también convengamos, si vos no sos un sprinter y vas a salir a hacer una rodada, vas a salir a hacer un entrenamiento donde posiblemente nunca te pares en los pedales, bueno, vas a tener que considerar el caso de ese tipo de comportamiento. Es decir, que no vas a estar transmitiendo el peso al eje delantero con frecuencia. Es decir, que en ese caso sí podrías, digamos, tomar como medida una política de mayor presión o sección de cubierta en la rueda trasera que en la delantera. Siempre la seguridad por delante, es decir, cuidado con los inflados mínimos en la rueda delantera, como también las presiones muy altas en las ruedas traseras o ambas, porque, ojo, hay veces que los 100 PSI que a todo el mundo le gusta poner no están adecuados para la cubierta. Y no seas tan, digamos, crédulo, por decirlo de alguna manera, en hacerle caso a lo que te indica a veces la cubierta o el fabricante. Dejale un margen, no lo lleves al límite, porque el máximo de PSI que te ponen, ellos lo tienen medido bajo circunstancias que son muy benévolas, con una temperatura ambiente óptima, un piso óptimo, un peso que está puesto con una máquina, pero no es una persona que va cambiando o pedaleando o parándose en los pedales. No te olvides que en una pedaleada que vos te parás en los pedales, estás transmitiendo al piso y por momentos a la cubierta mucho más que tu propio peso.
mucho más. Es decir que si vos sos una persona de 70 kilos, en un sprint vas a transmitir pedaleadas posiblemente con el doble de tu peso. Es decir que esa cubierta va a estar sometida a un estrés, por más que sea por momentos, mucho mayor para el que fue fabricada. Es decir que dejarle un margen de tolerancia para la presión de inflado y no seas tan excesivo, que por otro lado te cuento, no me consta por supuesto, pero según lo que dicen algunas pruebas que han generado algunos fabricantes, que la mayor o menor presión de inflado y por ende la mayor sección de la cubierta que tiene rozamiento con el piso no están generando una pérdida de potencia significativa, digamos. Es decir que hasta te puede llegar a venir bien para entrenar. La seguridad por delante. Nos estamos viendo la próxima. Chau.